Muy buenas tardes, comunidad YouTube. Kuningas Baide ha trabajado muchísimo para traerles una nueva obra de arte y esta vez estamos con una crítica y análisis a los episodios 21, 22, 23 y 24 de la temporada 8 de MLP. Ya saben que habrá spoilers en el video, por lo que el link de cada episodio estará aquí abajo en la descripción y también quiero que comentes en la caja de comentarios qué calificación del 1 al 10 le das a cada episodio. Bueno, vamos a comenzar con el episodio número 21, A Rockhoof and Hard Place. Dicho episodio se trata de encontrarle un lugar en el mundo a Rockhoof. A lo largo de la trama nos muestra cómo les ha ido en la vida a los pilares del pasado. Vemos que todos se han adaptado bien a la era moderna. Lo que me disgusta un poco porque me hace creer que los valores culturales son bastante similares a los que había hace 1000 años. Cosa que cuando a Luna se la trajo desde la Luna, sí se notó, porque tenía ideas y costumbres un poco diferentes, no tan marcadas, pero sí diferentes. En cambio, la vida común de los pilares no parece que haya sido tan diferente de la actual. El único que tuvo problemas para adaptarse fue Rockhoof, quien acude a la escuela de Twilight para intentar encontrar un lugar al cual pertenecer en este mundo moderno. Luego de varios intentos y de hablar con los demás pilares, decide desaparecer, entre comillas, del mundo porque siente que su vida no tiene ningún objeto. En realidad quería que lo hicieran de piedra, ¿no? Pero creo que esto está ligado con la pregunta de si deberíamos permitir o no la eutanasia en la sociedad, ¿no? Para el que no lo sepa, la eutanasia es el suicidio, ¿no? Es decir, un pobre hombre que está sufriendo y toma la decisión de ya no querer formar parte del mundo, da para pensar. Aunque Rockhoof termina encontrando un lugar al cual pertenece, el cual es contar cuentos, realmente creo que la serie, o al menos este episodio, nos deja esa pregunta en el aire, ¿no? Pero esta parte que mencioné recién, ¿no? De que Rockhoof termina encontrando un lugar en el mundo, el cual es contar cuentos, me deja un gusto amargo por la tontería de la solución, ¿no? Está bien, de hecho, mucha gente vive, trabaja de esto con cuentacuentos, siendo cuentacuentos, pero no parecía ser, no parece acoplarse a la personalidad de verdad de lo que es Rockhoof. Y de alguna manera le hicieron creer de que sus historias de fantasía tenían alguna relevancia histórica y Twilight lo nombró honorariamente como el guardián de los cuentos de Equestria. Ese momento fue muy fuerte, literalmente improvisó un cargo en ese momento y se lo dio, aunque bueno, supongo que todo esto pasó porque Twilight se estaba esforzando para que Rockhoof no tomara la decisión de hacerse piedra. A ver, yo no digo que los cuentos literarios de las, digamos, de las comunidades del pasado no sean relevantes en la actualidad, porque realmente nos ayudan a saber cómo pensaban esas personas del pasado. Pero no cabe en la personalidad de Rockhoof. Es como que le inventaron una profesión. Realmente creo que la profesión en la que se debía haber quedado fue marinero. Bueno, continuando. Rockhoof es un personaje bastante básico, alguien que realmente es una figura cliché y estereotipada de lo bárbaro. Eh, Básicamente me hace acordar, o bueno, es una idea un poco caricaturesca de los pueblos germanos del pasado, en la edad antigua. Y el único momento en el que se me hizo simpático es cuando casi mata a un pony tirándole todo su peso de mamut encima. Dentro de todo mencionaré que me gustó la participación de Jonah en este episodio. Y en mi opinión, por lo anterior mencionado, este episodio merece un puntaje de 7 sobre 10.
Es un episodio regular que tampoco es algo que atraiga mucho, pero tampoco es malo. Tampoco es malo que lo veamos, ¿no? Y bueno, pasamos al episodio 22, en el que los alumnos son puestos a pruebas por el árbol de la armonía, para volverles a hacer creer que la amistad está en su naturaleza. A lo largo del episodio vemos referencias a grandes personajes como el Rey Tormenta o Chrysalis, y se debe decir que la participación que más me gustó fue la de Gallius, el primero en liberarse, aunque su prueba fue un poco extraña porque no superó su miedo a los lugares pequeños, sino que tocando unas luces podía escaparse. Es decir, su prueba no requería de la superación de su miedo para poder pasarla, cosa que fue diferente en la prueba de los demás. La prueba de Jonah tampoco la entendí muy bien. Se supone que su problema es los orgullosos que son los Jacks. ¿Que acaso no se supone que deberían darle una prueba que la haga renunciar a su orgullo? Pero tomando las palabras de Cosi en la parte en la que dice hacer amigos con cualquier otra criatura se vería como una denigración, se puede interpretar que Jonah pensaba en esto, que relacionarse con criaturas inferiores la hacía inferior a ella, y por lo tanto, al descubrir que las arañas también tenían sus cosas buenas, interpretó que las otras criaturas también tienen sus talentos y habilidades, y entonces los Jacks pueden relacionarse con ellos, sin necesidad de denigrarse a sí mismos, ¿no? El desarrollo de Smolder fue muy simpático. Simplemente fue divertido verla someterse ante su prueba y vestirse de princesa para ello. Lo que no me gustó de todo esto fue que algunos personajes como lo son Jonah y Ocellius medio como que les inventaron los problemas, porque Ocellius no tenía dramas con eso de ser Chaljonkin, un cambiante. Básicamente desde su metamorfosis, o sea, desde esta transición que hicieron de ser estos bichos negros a ser este tipo de bichos que parecen unos escarabajos mezclados con un alce, básicamente desde esta metamorfosis sabían que todo su mundo había cambiado ya. Y así pasó. Con respecto a Jonah, como dije antes, no la hicieron abandonar su orgullo, sino que la hicieron aceptar a otras criaturas, cosa que hizo básicamente desde que inició la escuela, porque yo que sepa, uno no se escapa de su casa y emigra a otra nación con un grupo de la escuela solo porque son seres inferiores. Jonah los quiere a sus amigos y los acepta como especiales y talentosos. Por otro lado, la prueba de Sunburst fue un poco vaga porque se le pasó corriendo todo el tiempo por un pasillo. Pero se la perdono completamente, no solo porque nos mostraron esa admiración y deseo de Sunburst por participar en las aventuras de sus profesoras, sino por ese discurso final que dio para resolver el problema que se le presentó. Que resulta un poco ambiguo, debo decir, pero hermosísimo esa forma de terminar. Y encima las ilusiones creadas por el árbol de la armonía sonríen al final, así como diciendo, lo hiciste bien, hijo. ¡Pum! ¡Hermoso! Sobre el problema de Silverstream, nada que decir. No estuvo ni bien ni mal. Regular. No fue algo principal, pero tampoco estuvo de más. Este episodio tenía esencia mágica en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo por ese lugar construido por las raíces del árbol de la armonía y su forma de contactar e interactuar con los alumnos. Me declaro fan del árbol de la armonía, y más ahora que sabemos más cosas sobre él. Y finalmente, para terminar, diré que es obvio que Cosi trae algo entre cascos. Su excusa para evitar que les dijeran a las profesoras sobre el árbol de la armonía fue muy pedante y notablemente mentiroso. Pero me pareció raro que tratara mal a los alumnos, ¿no? En primer lugar.
porque ella ponía caras de preocupación cuando estos les hacían burla a los profesores, cuando Ocelius los estaba imitando, ¿no? Yo pensaba que se había subido a la mesa para defenderlos, pero parece ser que fue solo parte de su plan. Y si tuviera que adivinar, diría que intenta apoderarse del poder de la armonía. Y ahora se me acaba de ocurrir que ella podría ser Chrysalis transformada. ¡Wow! Eso sería literalmente un gran final de temporada. Bueno, ahora sí. A este episodio lo califico con un 8 sobre 10. Fue muy interesante, sobre todo porque va a influir en la poca continuidad de la serie. Pero bueno, continuando, en el episodio 23 tenemos el placer de conocer una nueva raza de ponis, entre comillas. No sé si son ponis. Que son los Kittens, unos animalitos que se parecen a los ponis, pero mezclados con un león o algo así. Los cuales hicieron un voto de silencio porque no querían volver a discutir nuevamente, y Fluttershy y Applejack deberán solucionar el problema de amistad. Empezaré diciendo que me cayó muy bien Artum Blaze. No sé si se pronuncia así, ¿no? Pero bueno, ya saben cómo es esto. Simpática, entretenida y graciosa, además de su encantadora canción que enseñaba una importante lección. Hago énfasis en la raza de los Kittens, ¿no? Su manifestación de emociones negativas fuertes y su pequeño poblado parece que están en extinción por el reducido número de su especie. Me quedaría hablando todo el tiempo de ellos y de su bonito diseño porque no hay mucho que decir del resto del episodio. Solo que me pareció un poco extraño que en el pasado Artum Blaze haya usado una planta respiro equino entera, ¿no? Y le alcanzó solo para ella. Y con la misma cantidad de la misma flor, o sea, con una planta de respiro equino entera, le alcanzó para curar a toda una aldea. Un poco extraño, ¿no? Bueno, continuando, debo decir que me gustó que en esta ocasión se acordaran de que la autoestima de Fluttershy está viva y que tuviera algo de seguridad para defender sus ideas. Vemos varias veces en el episodio que, discute con Applejack tratando de, digamos, defender sus opiniones y sus puntos de vista. Y bueno, lamentablemente esto parece una argumentación así como muy vaga, ¿no? Pero es que, ¿qué más hay que decir, la verdad? Es simplemente porque no actuaron tanto Applejack y Fluttershy como pudimos ver, sino que la simpatía que me da de este episodio es más de todo, o más bien, digamos, lo que le da vida a este episodio sería más de todo la especie de los Kittens. Y sobre todo Artum Blaze, que fue un buen personaje. Bueno, y para no hacerla más larga, el episodio se merece un 8 sobre 10. Me encantaría saber más sobre estas criaturas llamadas Kittens en un futuro. Y para terminar el video hablaremos del episodio 24. Aquí la trama nos presenta a un dragón llamado Sludge, no sé si se pronuncia así nuevamente, que aparece un poco herido y que dice ser el padre de Spike, y así continúa el episodio mostrando momentos padre e hijo. Bien, debo decir que me caía bien Sludge, y se quedarán sorprendidos porque este personaje es un cretino, pero la verdad me pareció un muy potencial padre de Spike, es decir, al inicio del episodio todo estaba genial, todo excepto las notorias mentiras que se lanzaba Sludge, que ya nos venía advirtiendo el final. Y nada es más aburrido que esperar a ver un final que ya sabemos cómo terminará. En mi opinión, hacer tan notorias las mentiras de Sludge estuvo de más. Hubiera sido mejor que llegara de sorpresa, la verdad, ¿no?
Bueno, volviendo al personaje, yo preferiría que la trama hubiese continuado como venía la primera mitad del episodio. Está muy bien en rasgos generales la historia de la llegada del padre de Spike, padre soltero que por fuerzas mayores perdió a su hijo y estuvo buscándolo desde entonces para poder encontrarlo y criarlo. Incluso vemos que pasan un tiempo padre e hijo juntos y a pesar de que Slash tiene algunos tropezones intenta ser buen padre. La cosa empieza a arruinarse cuando lo hacen un aprovechador a rasgos mucho más desagradables, es decir, al comienzo es como que daban guiños hacia las falencias del padre en algunos rasgos, pero en la segunda parte del episodio ya tenía a Spike esclavizado. Si el dragón tuvo la astucia de engañar a todos de que él era el padre de Spike, ¿por qué sería tan tonto como para hacer una muestra tan obvia de abuso hacia quienes lo trataban bien? De hecho, tranquilamente pudo haber llevado la vida que tiene a Spike si no se hubiera abusado tanto de él. Todos se hubieran comido el verso. Como sea, en otros aspectos vemos muchos corazones rotos. Y si por algo fue por lo que me hicieron odiar al personaje, fue que se abusó de un pequeño dragón huérfano. Es ahí cuando nos muestran un poco más de los dragones a través de Smolder, la cual desmiente todo lo que Spike había aprendido sobre los dragones, y esto tampoco me gustó porque había algunas cosas de las que dijo Slash que sí hubieran estado muy acordes al estilo de vida de un dragón, como lo que decía del exceso de comodidad dentro del castillo, ¿no? Dentro de la vida de un dragón. La verdad estuvo bien el episodio, pero no fue lo que pudo haber sido. Desaprovecharon muchos recursos e hicieron muchas cosas mal. No es tanto lo que fue el episodio lo que me molesta, sino lo que pudo haber sido. Por todo esto y por romperle el corazón a Twilight, califico este episodio con un 7 sobre 10. Estaré esperando con ansias los episodios de final de temporada. Espero que ustedes también, y sin nada más que decir, yo soy Kuningas y adiós.